Hello mis preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de inglés. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, es el tema de los adjectives en inglés, es decir, de los adjetivos en inglés, ya que hay personitas que no saben cómo poner estas palabritas dentro de una oración. Por lo tanto, recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para seguir recibiendo muchos más videos y pueden activar la campanita de notificaciones para saber cuándo explico una nueva clase. Además, pueden dejar en la cajita de comentarios algún tema que ustedes quieran que les explique, con mucho gusto lo haré. Bueno, ahora sí, entonces voy a empezar a explicar qué serían los adjetivos en inglés. Es básicamente lo mismo que en español. En este caso, los adjectives in English son parte de la oración, es decir, los adjectives son parts of speech que describen las cualidades de personas, cosas y lugares, es decir, de los sustantivos o de los pronombres, ¿vale? Entonces son estas palabritas que dan como ese significado de cualidad a personas, cosas o lugares. Por ejemplo, si yo le digo a usted que usted es hermoso, en inglés sería you are beautiful. Vemos que en este caso, en inglés tengo el sujeto you, que significa usted, luego el verbo to be are, que significa es, usted es, y por último tengo beautiful, que sería el adjetivo, que significa hermoso, usted es hermoso. Entonces, ¿por qué beautiful es un adjetivo? Porque lo describió usted es hermoso, ¿sí? Entonces, al describirlo usted, pues en este caso esta palabra sería un adjetivo, beautiful. ¿Vale? Ahora, quizá muchos de ustedes se pregunten en qué parte de la oración coloco estos adjetivos. ¿En dónde van estos adjetivos dentro de la oración? ¿Dónde los pongo? Después del verbo to be, antes de los sustantivos. ¿Dónde? Sencillito. La primera posición puede ser que estos adjetivos vayan antes de un pronombre o un sustantivo, o también estos adjetivos pueden ir después del verbo to be. O también después de los sense verbs, que estos hacen parte de los linking verbs, que obviamente después de los linking verbs también se puede usar los adjetivos. En conclusión, los adjetivos pueden ir antes de los pronombres o sustantivos o después del verbo to be o de los sense verbs que forman parte de los linking verbs. Recuerden que el verbo to be conjugado en presente quedaría como am, is o are y en pasado como was o were. Y en este caso los sense verbs, o también llamados los sensory verbs, tienen que ver con aquellos verbos relacionados con los sentidos, tales como feel, que es sentir, taste, saborear, smell, oler, look, ver. Estos serían los verbos de sentido o los verbos sensoriales. Ahora, los linking verbs son aquellos verbos que no muestran una acción, sino que sirven como puente para dar más detalles del sujeto. Entre estos tenemos el verbo to be, que ya les expliqué cómo lo conjugábamos. También tenemos el become, que significa llegar a ser o convertirse en, seem, que significa parecer, entre otros. Esta lista ustedes la pueden encontrar en internet fácilmente, solamente ponen linking verbs y ahí les va a aparecer. Entonces vamos a hacer ejemplos cuando el adjetivo va antes de un pronombre o un sustantivo. Supongamos que en inglés yo voy a decir me gusta el carro rojo. En inglés sería I like the red car. Me gusta el carro rojo. Tengo el sujeto I, que significa yo, el verbo gustar, like, y luego coloco the red car, es decir, red sería el adjetivo porque es un color, los colores son adjetivos, y luego coloco car, que car sería el sustantivo, carro. Así que cuando yo menciono en la oración el sustantivo y el adjetivo juntos, carro rojo, me gusta el carro rojo, primero va a ir el adjetivo en inglés, va a ir red y luego car. En español es diferente, en español solemos colocar primero el sustantivo carro y luego el adjetivo rojo, me gusta el carro rojo, pero en inglés no, en inglés es al revés, primero colocamos el color, que en este caso sería el adjetivo, y luego colocamos el sustantivo, I like the red car. Esto cuando mencionamos el adjetivo y el sustantivo junticos, pegaditos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cuándo podemos ver el adjetivo después del verbo to be o de un sense verb o de un linking verb. Por ejemplo, yo en inglés voy a decir las casas son pequeñas. Sería the houses are small. En este caso entonces coloco el sustantivo the houses, las casas, luego coloco el verbo to be are, que significa en este contexto son, las casas son, y después small, pequeñas, que sería el adjetivo, las casas son pequeñas. Entonces, cuando yo voy a mencionar el verbo to be, ser,
ella es, él es, ellos son, nosotros somos. Y luego menciono una cualidad, pues aquí el adjetivo iría después del verbo to be. Small está describiendo cómo son las casas. Las casas son pequeñas. Entonces recuerden mis preciosuras, cuando el sustantivo va antes del verbo to be, como en este caso the houses, las casas, que es el sustantivo, después pongo el verbo to be y después hablo o menciono la cualidad, pues esta cualidad obviamente iría después de ese verbo to be. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con un sense verb o un sensory verb, que sería un verbo sensorial. Vamos a tomar el verbo feel, que significa sentir, para decir ella se siente feliz hoy. She, ella sería el pronombre, ¿listo? O el sujeto. Luego voy a colocar el sense verb o el sensory verb, feels, sentir, que recuerden que le agrego ese porque estoy hablando de la tercera persona, que es she. Y luego aquí voy a colocar el adjetivo happy. Ella se siente feliz hoy, today. Entonces vemos que happy, que es el adjetivo que significa feliz, va después de este sensory verb, de este verbo sensorial que significa sentir. Ella se siente feliz en este contexto. Entonces recuerden que happy hace alusión a ese sentimiento que ella tiene. Por lo tanto, está describiendo ese sentimiento, esa sensación. Es por esto que happy sería un adjetivo y va después de ese sense verb, es decir, después de feels. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con un linking verb. En este caso yo voy a decir, Andrea parecía nerviosa. En inglés sería, Andrea seemed nervous. En esta oración, pues Andrea sería el sujeto o el sustantivo. Luego tengo el verbo en pasado seemed, que sería parecía, ¿sí? Es un linking verb. Y luego coloco nervous, que sería el adjetivo nerviosa. Andrea parecía nerviosa. Entonces vemos que como estoy colocando un linking verb aquí y estoy mencionando cómo estaba ella, cómo parecía, cómo se veía, entonces este sería un adjetivo porque es como una descripción. Por lo tanto, iría después del linking verb. Y recuerden que estos linking verbs sirven como puente para dar más detalles del sujeto. Es decir, nervous, nerviosa, estaría dando más detalles de Andrea. Pero antes, en el medio de los dos, está este verbo, que sería ese verbo puente. Andrea parecía nerviosa. Andrea seemed nervous. En pocas palabras, estos adjetivos lo que hacen es describir o dar más información sobre esos sustantivos. Lo único es que en esta posición están después del verbo to be o de un sensory verb o de un linking verb. Ahora, mis muñecuras, como un regalito extra, les voy a explicar un poquito en términos generales cuáles son los types of adjectives o los tipos de adjetivos. Entre estos tenemos los colors, los colores, amarillo, azul, rojo, blanco, morado. Obviamente pues en inglés, el tamaño o los tamaños, las formas, por ejemplo, redondo, rectangular, la edad, ¿vale? También tenemos como tipos de adjetivos las cualidades físicas, también el origen o el material de algo, por ejemplo, amaderado, metalizado, de algo de lo que está hecho. También los rasgos de la personalidad, bondadoso, sencillo, humilde, etc. Todo esto obviamente en inglés. Entonces, en inglés los types of adjectives serían color, size, shape, age, physical quality, origin o material personality traits. Esta sería entonces la explicación de los adjectives en inglés o de los adjetivos en inglés. Básicamente es lo mismo que en español, solamente que cambia obviamente pues el lenguaje y además como la posición dentro de la oración en algunos casos. Entonces estos de acá son los types of adjectives que ya se los expliqué. Ustedes igual los pueden encontrar en internet. Pueden encontrar una lista gigante de adjetivos para que los vayan aprendiendo si desean junto con la pronunciación. Y recuerden que estos adjetivos lo que hacen es describir los sustantivos. Así que thank you so much por visualizar. Recuerden que le pueden dar un like a este video para apoyar este canal. Pueden compartirlo con otras personitas que lo necesiten y de esta forma pues me pueden apoyar muchísimo. Nos vemos en otra clase, mis preciosuras. Besitos. ¡Mua!